y ya conocemos las marcas de un libro una hora, gran marca, un libro en un minuto. Sí. Aquí lo llamaremos un libro, vamos a ser un poco más abiertos, un libro en 3 o 4... hasta algún día 5 minutos a lo mejor. Sí, es largo. Venga, pues empecemos ya. ¿Qué Pues libro mira, nos cuentas hoy en 3 minutos? Esta semana te voy a contar un libro que es casi un relato, es una novela corta, 91 páginas, maravilloso, que nos habla del amor por los libros como objeto, porque ya sabes que la pulsión de leer y la pulsión de comprar son dos pulsiones distintas. Se titula La Casa de Papel, su autor es Carlos María Domínguez, un autor argentino que nació en 1955, la ha publicado en febrero de este año Periférica, pero fue escrita hace más de 20 años. Yo me lo leí, me encantó, además yo creo que me lo recomendaste tú, porque son esos libritos que a veces me llegan posible. y tú me dijiste, este te va a gustar. Muy cortito. Bueno, el libro arranca con una frase con la que yo estoy muy de acuerdo. Dice que los libros cambian los destinos de las personas. Y es que en La Casa de Papel lo primero que nos cuentan es la historia de una mujer, Bluma Lennon, que acaba de comprar en una librería del Soho un viejo ejemplar de los poemas de Emily Dickinson, camina leyendo por la calle y al llegar al segundo poema la atropella un coche. Bluma era profesora de literatura en la Universidad de Cambridge y en el funeral dicen que Bluma consagró su vida a la literatura sin imaginar que se la llevaría de este mundo. Pero claro, sus amigos comentan que la mató un coche, no la mató el poema. Claro, pero eso es la importancia, ¿no? De cómo contar las cosas, que es fundamental. Fundamental. Poco después, uno de sus colegas, el narrador de la novela, el que se ha hecho cargo de sus cursos y su oficina, recibe un sobre dirigido a Bluma con sellos de Uruguay sin remite y contiene nada menos que un ejemplar de La línea de sombra de Joseph Conrad, pero lo sorprendente es que la cubierta y la contracubierta del libro están llenas de cemento. Sí. No hay ninguna carta, pero al levantar la cubierta un poco el narrador descubre una dedicatoria y dice: para Carlos, esta novela que me acompañó de aeropuerto en aeropuerto en recuerdo de los locos días de Monterrey. Lamento ser un poco bruja y haberlo advertido enseguida. Nunca harás nada capaz de sorprenderme. Es una dedicatoria de Bluma que, a partir de aquí, el narrador se lanza a investigar de dónde viene este libro, por qué está lleno de cemento y quién es ese tal Carlos. Claro. Y por qué le devolvió el libro a Bluma. Y el resultado es apasionante. El narrador descubre que Carlos Brauer participó en un congreso en Monterrey en calidad de oyente y que es un bibliófilo argentino al que se le vio salir de una cena acompañado por Bluma, ambos con varios tequilas encima después de bailar unos vallenatos. Y de eso han pasado 15 años. O sea que al final el libro es una historia de amor oculta en una historia alrededor del amor por los libros. Exacto, todo es amor o muerte en la literatura. El narrador se desplaza a Buenos Aires para seguir el rastro de Carlos Brauer y contacta con un tal Agustín Delgado, que lo conocía bien. Delgado vive en una casa de 2 plantas, la de abajo llena de libros, y empieza a contarle quién era Carlos Brauer, y le cuenta que vivía solo y que tenía aún todavía más libros que él, que era un lector voraz, y que como tenía tantos libros y los metía hasta en el baño, se duchaba con agua fría para evitar el vapor, y que llegó a tener tantos libros que le regaló el coche a un amigo para llenar el garaje de más libros. Y aquí se produce una de mis conversaciones favoritas del libro, porque habla de los límites del deseo de poseer libros y de tenerlos, y de si marcar los libros o no, de cómo ordenar los libros, de una cosa maravillosa que es ordenarlo por las afecciones, quiero decir, ordenar los libros según cómo se llevaban los autores. Habla de la idea de leer con la misma luz con la que fue escrita cada libro, o de la música que hay que escuchar mientras se lee. Claro, esto al final serían las manías de los lectores de las que hemos hablado, pero quedaría para un libro en sí mismo. Pero vamos, y para muchos. Pero Delgado le cuenta que llegó un momento en que la economía de Carlos Brauer se complicó, y más cuando su ex le reclamó dinero. Así que Carlos tuvo que vender la casa y mudarse. Pero ¿cómo llevarse tantos libros y a dónde? Y en ese momento es cuando Carlos Brauer viajó a México, conoció a Bluma, se enamoró de ella y de alguna forma no consiguió que ella le quisiera. Y entonces decidió hacerse una casa con los libros. Esa es La Casa de Papel. Pero, ¿por qué Carlos Brauer devolvió La línea de sombra a Bluma? Eso no lo voy a contar. Quien lo quiera saber se tiene que leer La Casa de Papel, que es una maravilla.